Presidente Daniel Noboa cumplió su primer año de gobierno. Seguridad, economía, salud, empleo, entre otros, han sido los principales ejes de trabajo del primer mandatario. Este 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En lo que va del año se han registrado más de 53,000 atenciones por violencia de género. El gobierno inauguró 6 nuevos centros violeta en el país. Fiscalía dictó sentencia para 20 de los 21 procesados en el caso Metástasis. Javier Novillo recibió 10 años de prisión por ser autor de delincuencia organizada, mientras que Wilman Terán, expresidente de la Judicatura, recibió una pena de 9 años, 4 meses de prisión. En lo internacional, en Francia la Fiscalía pide 20 años de prisión para un hombre que habría abusado sexualmente de su esposa durante 10 años. El acusado habría drogado a la mujer mientras la ofrecía a hombres desconocidos. En los deportes, Ecuador ya tiene sus 4 equipos que los representarán en la Copa Libertadores 2025. Independiente del Valle y Liga de Quito jugarán la fase de grupos directamente, mientras que Barcelona y el Nacional disputarán los playoffs. Amigos televidentes, ¿cómo están? Bienvenidos acá al Noticiero Estelar en este día lunes 25 de noviembre del 2024. Estamos encantados que nos acompañen. Los invitamos para que nos puedan seguir a través de eltelégrafo.com.es, de ecuadortv.es, además en el dial de Pública FM y por nuestras redes sociales. Ahora en sus pantallas ya aparece el código QR, el cual los invitamos como siempre a que lo puedan escanear con su teléfono celular para acceder a información actualizada y verificada que tiene para ustedes el telégrafo digital. Aquí arrancamos. Acompáñenos. Daniel Noboa, un año de gobierno. El sábado 23 de noviembre se cumplió el primer año en funciones de Daniel Noboa como presidente de la República. Para recapitular algunos de los momentos y acciones más relevantes ejecutadas, nuestro compañero Lautaro Andrade nos tiene preparada más información al respecto. Adelante, Lauta. Efectivamente, 12 meses de la administración del presidente más joven en la historia democrática del Ecuador, así que hagamos un repaso de este primer año. Por ejemplo, en materia de gestión política, el gobierno del presidente Noboa ha logrado que la Asamblea le apruebe 5 leyes en materia económica urgente y además hay otras 2 que se encuentran en trámite sin que presenten mayor resistencia por parte de los sectores de la oposición. Para muchos sectores de opinión, la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo en este año de gestión ha estado marcada por la dinámica misma de la estrategia política anclada a la conformación de mayorías que le permitan al gobernante la aprobación de leyes que orienten la materialización de su plan de gobierno. Desde el 23 de noviembre del año anterior, a un ritmo de una iniciativa legal por mes, en la legislatura se aprobaron las siguientes leyes económico urgentes: eficiencia económica, de competitividad energética, ley para enfrentar el conflicto armado interno, de ahorro y monetización de recursos económicos para el financiamiento de la lucha contra la corrupción y para el fortalecimiento de las actividades turísticas y fomento del empleo. Por ahora, 2 más se encuentran en trámite y que al momento no tendrían resistencia de sectores de oposición. Una de ellas en torno a los alivios financieros para los bolsillos de las familias ecuatorianas que asumen la Comisión de Desarrollo Económico Productivo y la microempresa. Y por otro lado también la ley de combate al lavado de activos o la ley de antipillos, como le ha denominado el presidente. Pero fue el 21 de abril pasado donde el gobierno selló sus primeros 6 meses de gestión con un segundo hito en lo político: el triunfo en la consulta popular y referéndum con una aceptación superior al 70% en la mayoría de las preguntas planteadas. La ciudadanía convocada a las urnas se pronunció favorablemente por acciones encaminadas a mejorar la seguridad con el respaldo de disposiciones claramente establecidas en la Constitución. Es así que los ecuatorianos y ecuatorianas le dijeron sí al trabajo complementario de Fuerzas Armadas a la Policía Nacional, garantizado en la Constitución. Manifestaron su beneplácito para el aumento de penas para 10 tipos de delitos, entre ellos terrorismo, delincuencia organizada, sicariato,
secuestro extorsivo y demás. Hubo un pronunciamiento radical a favor de permitir la extradición de ecuatorianos requeridos por la justicia de otros países, de que se tipifique el delito de tenencia de armas, cuyo uso es potestad de las fuerzas del orden, y que el Estado sea el propietario de los bienes de origen ilícito o injustificado, simplificando los procedimientos establecidos en la Ley de Extinción de Dominio. La gente quiere debatir las cosas importantes, y las cosas importantes son soluciones a sus problemas. A la par del envío de proyectos de ley, el Ejecutivo priorizó el perfeccionamiento de la norma constitucional mediante propuestas de reformas parciales a la Carta Magna. La Asamblea tramita, por ejemplo, un cambio que permita nuevamente el establecimiento de bases militares extranjeras en nuestro territorio. A esta propuesta se suman dos más. La una, donde busca que el dinero del Estado deje de financiar a los partidos políticos, y la otra, relacionada a la categorización de las personas privadas de libertad, que no estén contempladas como grupo de atención prioritaria. Sobre estos dos últimos temas, se está a la espera del pronunciamiento de la Corte Constitucional. Javier Ceballos, Noticias 7. Y en este año de gobierno, el presidente Noboa y su equipo evaluaron los mecanismos y las medidas a tomar para superar la crisis energética y disminuir los intervalos de los racionamientos de luz. En este 2024 suscitó la sequía más cruenta de los últimos 60 años y en zonas como el austro ecuatoriano no cayó ni una gota del cielo durante más de 120 días. Los ríos quedaron secos y las represas de agua también. La crisis energética provocó cortes de luz de hasta 14 horas. En ese marco, el gobierno tuvo que buscar medidas para resolver la situación y una de las principales fue anunciada por la ministra encargada Inés Manzano acerca de cambiar la matriz energética. Esto significa que en un mediano plazo el Ecuador ya no dependerá en un 72% de las hidroeléctricas para tener luz, sino que pueda obtener energía de otras fuentes como las centrales térmicas, las fotovoltaicas, las eólicas o las geotérmicas. El proyecto Chachimbiro en Urcuquí entrará en marcha tras recibir un crédito de 43 millones del gobierno japonés para su ejecución. Que puede otorgar cerca de los 55 megavatios de energía, ¿no? Chachimbiro está planificado con un potencial total de 178 megavatios. También se otorgaron licencias ambientales para 6 proyectos entre solares e hidroeléctricos como son Imbabura, Ambi, Intillana, Urcuquí, El Rosario y Santa Rosa, que proveerán de casi 400 megavatios. Además, se entregó el título habilitante para el proyecto Hidrooriente, una hidroeléctrica privada que generará 100 megavatios para los procesos productivos de una compañía que se desconectará de la red eléctrica nacional. Y siguiendo esa línea, el presidente Noboa eliminó el subsidio de electricidad para las mineras en el Ecuador. Sin embargo, el déficit energético se mantiene alto, por lo que desde el Ejecutivo implementaron 3 medidas. Se repararon 7 centrales térmicas para que vuelvan a producir 334 megavatios. Se contrató un primer bloque de compra y alquiler de energía con 341 megawatts y se licitó un segundo bloque de proyectos para otros 788 megavatios, concluyendo en un total de 1.598 megawatts. Que ya estarían operativos para finales del primer cuatrimestre del 2025. Y entre ellos se encuentra la barcaza de generación flotante de Car Power Ship, ya conectada a la red nacional. Realmente ahorita tenemos la 100 en Ecuagrán, esto está ahí. ¿Está operativa? Está operativa, claro, 100%. Sí, sí. De hecho, a veces nos dan 101, 102, o sea, un poquito más. El gobierno también envió a la Asamblea Nacional 2 proyectos de ley para impulsar la inversión privada en el sector eléctrico. Ambas fueron aprobadas y permiten la presentación de propuestas de hasta 100 megavatios de energía renovable. Y así se busca que, por ejemplo, vecinos como Colombia nos vendan electricidad. Ha sido en promedio, porque son por hora que se va despachando, pero en promedio son 420 megavatios hoy. Finalmente, una obra olvidada por años, Toachi Pilatón, entrará en funcionamiento en una primera etapa el 17 de diciembre y para febrero ya entregaría 200 megavatios a la red nacional. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Ahora hablemos de salud. ¿Cuáles han sido los avances calificados como significativos? Bueno, se puede comentar que se pagaron $2.628 millones al IES y a Solca para mantener la atención a los pacientes con cáncer, y también se destacan avances en el pago a las dializadoras, la entrega de equipamiento y ambulancias, entre otros hitos. El gobierno del presidente Daniel Noboa ha implementado medidas para mejorar la calidad de la atención médica en el país, pese a las condiciones económicas. Por ejemplo, ha transferido $2.628 millones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES,
para abordar deudas heredadas, especialmente con Solca, para la atención a los pacientes con cáncer y garantizar así los derechos de los afiliados y jubilados. Pagamos la deuda histórica a Solca para garantizar atención médica a pacientes oncológicos del IES. Hemos acordado ya abrir de nuevo el trámite de recepción de pacientes. Pagamos 2.628 millones al IES para garantizar los derechos de los afiliados y de los jubilados. Me parece bastante buena la gestión que él ha tenido. Por fin se logró cancelar la deuda de Solca. Mejoramos la atención en los centros de salud y en el IES. El IES me salvó la vida al realizarme el trasplante. Mi vida cambió al hacerme un trasplante de riñón en el Hospital José Carrasco Arteaga. Recibí el trasplante de médula ósea con células madres. Sin el IES no accedía a este proceso. Dios y el IES me salvaron la vida. Se estableció además un plazo de 90 días para que todas las unidades de salud operen sus equipos de diagnóstico como ecógrafos, tomógrafos, equipos de rayos X y monitores, garantizando así diagnósticos más precisos y oportunos. Recibimos 17 tomógrafos dañados, de los cuales en este momento hemos logrado ya ponerlos en marcha 11 y 2 están en camino de solucionar. Se ha adquirido 8 nuevos tomógrafos que están instalándose. Nuevamente el ejemplo del Pablo Arturo estará en noviembre instalado. Ya se han colocado otros en el Hospital Universitario, por ejemplo, de Guayaquil. Ya está colocado el nuevo tomógrafo y se acompaña de 2 resonadores nuevos. Se ha avanzado además en los pagos a las dializadoras. Hasta agosto de este año, la Administración de Salud ha cancelado un total de $42.5 millones a las empresas que prestan sus servicios externos para la red de salud pública. Adicionalmente, se avanza en el abastecimiento de medicinas y se planifica con la Organización Panamericana de la Salud una compra global. De un porcentaje que estaba alrededor del 70% y está ubicado alrededor del 85%, es decir, se ha mejorado. 5.000 niños y niñas no tienen desnutrición infantil crónica, con una inversión que subió en $40 millones en relación al 2023. Y en esa estrategia de atención infantil se entregaron raciones alimenticias a 2.8 millones de estudiantes en 12.782 instituciones educativas. A ello se suma también la entrega de 160 ambulancias entre el IES y el Ministerio de Salud en las unidades médicas del país para mejorar la atención prehospitalaria. Rommel Garzón, Noticias 7. Estos 3 temas han sido parte del resumen que se puede hacer a los 12 meses de gestión, sin olvidarnos que también ha habido algunos hitos en materia de seguridad, educación y, cómo no, en economía. Es la información que les comentamos. Nos reencontraremos en una próxima oportunidad. Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Cerca de 53.000 atenciones por violencia de género recibió en lo que va del año el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. De acuerdo a las autoridades, el incremento de asistencias con relación al 2023 se debe al aumento de mujeres que alzan su voz contra las agresiones. En el 2023, datos oficiales establecen que se registraron 11.000 atenciones a mujeres víctimas de violencia de género. Y en este 2024, el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos contabiliza hasta la fecha 53.000 atenciones. El incremento de la cifra, de acuerdo a la ministra Ariana Tanca, se debe en gran medida a que cada vez las mujeres tienen menos temor por denunciar a sus agresores. Si bien es una cifra dolorosa, también muestra que las campañas de prevención están dando resultados, que nuestra presencia en territorio está dando resultados. Una de las estrategias para combatir la violencia de género en el país la lidera el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, entidad en coordinación con al menos 15 organismos gubernamentales adicionales que esperan poner en marcha el registro único de violencia. Entonces, en la ficha única de violencia yo voy a poder ingresar el número de cédula de cualquier mujer, niña, niño, adolescente. Y me saldrá, por ejemplo, las atenciones que ha recibido en el Ministerio de Salud, en el MIES, si hay algún tipo de denuncia en el Ministerio de Educación. El plan piloto del Registro Único de Violencia estará listo en enero del 2025. El proyecto cuenta con el apoyo del PNUD y el Banco Interamericano de Desarrollo. El Registro Único de Violencia es una deuda pendiente que tiene el Estado ecuatoriano desde hace más de 10 años. Además, la ministra señaló que a finales del año la figura legal del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos estará debidamente registrado. El día de hoy, el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos funciona como secretaría, si bien tiene el nombre de ministerio. Sin embargo,
Para diciembre de este año, el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos finalmente tendrá una estructura de ministerio. Este hito genera una mejora en la capacidad del ministerio para desarrollar su trabajo e incluso para la adjudicación del presupuesto anual. Sofía Vintimilla, Noticias 7. Y a propósito del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el EQ 911 informó que entre el 1 de enero y el 31 de octubre se coordinó la atención de cerca de 76.500 emergencias de violencia intrafamiliar. De este total, el 87% corresponden a agresiones contra mujeres. El promedio de De acuerdo a esta institución, diariamente se coordina la atención de 218 emergencias vinculadas con distintos tipos, en este caso, de violencia contra la mujer. El protocolo interinstitucional para la recepción de alertas de emergencia relacionadas con la violencia de género contra las mujeres e intrafamiliar da prioridad a atención a 3 tipos de alertantes. Cuando afecta, se comunica cuando la afectada, en este caso, se comunica al 911 mientras se desarrolla el hecho de la violencia. Segundo, cuando una tercera persona realiza el reporte durante el desarrollo de la emergencia o cuando la alerta se efectúa una vez que la emergencia ya sucedió. La información emitida por el 911 además muestra un comparativo estadístico del 1 de enero al 20 de noviembre del 2024. A escala nacional, a través de la línea única 911, se coordinó la atención de más de 81.000 emergencias de violencia intrafamiliar. En el mismo periodo se registraron en 2023 84.428 casos, teniendo una reducción del 4%. Y en el marco del 25N, el gobierno recordó que en el país existen 8 centros violeta para el apoyo y acompañamiento de las víctimas. Además, el Ecuador busca ser pionero en materia de género a escala regional. Para una víctima no siempre es fácil hablar de la experiencia que le marcó negativamente la vida. Debo manifestar en este día tan especial que fui víctima de violencia de género, violencia que dañó mis emociones de una manera sin medida. El caso de Mercy Magallanes es el mismo de cientos de mujeres que al año en el Ecuador son ultrajadas y hasta hace algún tiempo no tenían a dónde buscar refugio. En el país existen 8 centros violeta para ofrecer atención integral, asesoramiento legal y acompañamiento psicológico para las víctimas. Donde las mujeres que han sufrido violencia pueden encontrar un lugar seguro, pueden reconstruir su vida y pueden encontrar nuevamente su voz. En estos espacios de confianza se promueve un cambio en aquella cultura del silencio para pasar a la de denunciar y así romper el denominado ciclo de violencia e impunidad. Porque cada caso alertado a tiempo puede ser un deceso menos. Gracias al trabajo coordinado con la Policía Nacional hemos logrado reducir los femicidios en un 35% en comparación al 2023. Los centros violeta son un proyecto con una inversión de más de $17 millones, presente en ciudades como Quito, Esmeraldas o Santa Elena. A futuro llegará a cantones como Huaquilla, Zamora, El Coca, Ibarra, Azogues y Babahoyo. Pero más allá de la violencia sexual y física, desde el gobierno señalaron que se debe combatir contra otros tipos de violencia a las que históricamente se ha sometido a las mujeres, como la laboral. Somos el primer gabinete paritario en la historia del Ecuador. Es más, ocupamos los primeros puestos en América, en toda América, en participación política y en toma de decisiones de parte de mujeres. Las autoridades también manifestaron que la intención es que el Ecuador se convierta en un país donde las mujeres vivan sin miedo. Con cámaras de David Santillán, Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Y atención, porque la participación de las mujeres en áreas laborales relacionadas a la ciencia, tecnología, ingeniería y matemática es de menos del 50% a escala mundial, mientras el 60% de las mujeres en el planeta no cuentan con un empleo formal, con esto reduciendo la posibilidad de tener un salario fijo cada mes. Veamos. Existe una alerta presentada por la UNESCO que establece que las mujeres continúan siendo minoría en las carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, y el porcentaje de graduadas en estas carreras en el mundo es de apenas el 35%, sin cambios desde hace una década. Experiencias de mujeres que lograron tener una carrera universitaria en estas áreas y desarrollarse en el campo laboral mencionan que la lucha por cambiar los estereotipos y evitar episodios de violencia es muy difícil. Y normalmente había el
el típico chiste de los hombres al poder y las mujeres a coser o cosas así. Varios estudios internacionales establecen que a los 6 años las niñas empiezan a sentir una brecha de género en sus entornos, lo cual con el tiempo acaba normalizándose y para ser parte de la sociedad, las mujeres masculinizan varios espacios. La mujer que comandó una de las misiones espaciales del Artemis y sobre su vestido llevaba una corbata, porque la costumbre es que directores de misiones espaciales corten su corbata cuando la misión es exitosa. Pese a las dificultades existentes, varias mujeres, incluyendo latinoamericanas, cumplen sus sueños, como la primera mujer mexicana en viajar al espacio. Pese a cualquier comentario o situación machista, logró desarrollarse como profesional. Y ahora que le dieron un galardón, en la entrega del premio le decían, ¿y qué fue lo que te dijeron cuando fuiste parte de ese 1.5%? Cuando salí, las primeras palabras que recibí fue, tú estás quitando un puesto valiosísimo para un hombre. Un estudio de ONU Mujeres establece que el desarrollo sostenible de los países y la generación de oportunidades requiere de hombres y mujeres para que puedan desempeñarse en funciones relacionadas a la ciencia, tecnología, ingenierías y matemática, logrando que la población económicamente activa crezca y con ello mejore la calidad de vida de las comunidades. Sofía Vintimilla, Noticias 7. Caso Metástasis. Mucha atención porque la Fiscalía dictó sentencia para 20 de los 21 procesados en el caso Metástasis. Javier Novillo recibió 10 años de prisión por ser autor de delincuencia organizada, mientras que William Terán, ex titular de la Judicatura, recibió una pena de 9 años y 4 meses de cárcel. Revisemos. A casi cumplirse un año, el caso Metástasis llegó a su fin. Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia dictó sentencia por el delito de delincuencia organizada, al considerar que existió una red que operó desde la detención del narcotraficante Leandro Norero hasta el día de su asesinato en octubre del 2022. Primero, en calidad de autor, se sentenció a 10 años de prisión a Javier N., alias Novi. A él se lo responsabiliza de operar directamente una red de contactos y sobornar a jueces y funcionarios judiciales a favor del narco. Mientras que Wilman T., expresidente de la Judicatura, deberá pagar 9 años 4 meses de prisión por ser colaborador de la red delincuencial. También 9 años 4 meses de cárcel para Pablo R., exdirector del SNAI que ayudó a Norero en la cárcel de Cotopaxi. Esta misma pena se dictó para Ronald G., Johan M., Carlos Z., María J., Víctor A., Doris O., Armando R., Ángel P., Fernando G. y Edin I. Todos ellos funcionarios públicos que se habrían aprovechado de sus cargos para favorecer a Norero. Mientras que para Claudia G., excomisionada para la pacificación de cárceles, se dictó una pena de 3 años 4 meses de prisión, también en calidad de colaboradora. La justicia determinó que el objetivo de la red de delincuencia organizada era dar seguridad y protección al narco dentro de la cárcel de Cotopaxi. En total, se dictó sentencias para 20 de los 21 procesados. Solo para John C. se proclamó su inocencia. Este fallo se realizó de manera oral. La sentencia escrita se remitirá en los próximos días. Edison Saavedra, Noticias 7. Energía Ecuador. El Instituto de Meteorología e Hidrología, INAMI, pronostica lluvias en la provincia del Napo, donde se encuentra la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, mientras que en la provincia de La Suay se prevén precipitaciones ocasionales. Veamos. Lluvias esporádicas o de variable intensidad son las que se registraron en la Amazonía ecuatoriana este lunes en la provincia del Napo, donde se encuentra la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. Esto ayudaría a mejorar el caudal del río Coca, que hasta las 15 horas mantenía un nivel de 104 metros cúbicos por segundo, permitiendo que la hidroeléctrica Coca-Codo trabaje al 27%, es decir, al momento genera 405 megavatios de los 1.500 de capacidad. Similar panorama tendrá la provincia de La Suay, donde el INAMI pronostica lluvias ocasionales, con temperaturas hasta los 24 grados Celsius. Esto ayudaría a mejorar los caudales en los embalses, principalmente en Mazar, que al momento tiene 2.111 metros sobre el nivel del mar.
Este 25 de noviembre la central del mismo nombre se mantuvo apagada. Sin embargo, otras 2 centrales del complejo Paute Molino sí se prendieron. Estas son la hidroeléctrica Molino, que hasta las 17 horas de este lunes entregó 408 megavatios con 5 turbinas. Y también la hidroeléctrica Sopladora, que produjo 237 megavatios con 2 turbinas. También a las 5 de la tarde se prendió San Francisco, generando 7 megas con una turbina. No obstante, se necesitarían al menos 15 días de lluvias constantes para mejorar los caudales de todo el país, pero esto se ve lejano. Para fin de mes lo que nosotros esperamos es que tengamos una disminución de precipitación. Edison Saavedra, Noticias 7. SELEC EP informó que inició el traslado de las unidades de generación para la nueva central térmica que se instalará en Esmeraldas. La potencia será de aproximadamente 91 megavatios y comenzará en este caso su operación en forma progresiva desde enero del 2025. Una nueva central térmica se instalará en la provincia de Esmeraldas con una potencia de 21 megavatios. El traslado de las unidades de generación para esta infraestructura iniciaron desde el pasado 5 de noviembre. Salieron desde el puerto de Beirut en el Líbano, 4 embarcaciones comerciales que transportan partes que constituyen las unidades de generación compuestas por el motor, generadores y radiador. Además de los sistemas auxiliares para su operación, en los próximos embarques se complementará todo el equipo, que incluye el control y operación, así como el almacenamiento de combustibles. Los barcos llegarán al puerto de Guayaquil a partir del 27 de diciembre y de forma inmediata, según señalaron las autoridades, se trasladarán hasta el sitio del montaje en Esmeraldas, en donde ya se trabaja en las operaciones civiles necesarias para su implementación. Esta nueva central estará compuesta por 48 unidades de generación de 1.89 megavatios cada una. La inversión es de cerca de 89.93 millones de dólares y se espera inicie su operación de forma progresiva desde enero del 2025. De acuerdo al Gobierno Nacional, esta nueva central térmica es parte de las acciones que contribuyen a enfrentar la emergencia energética. SELEC EP además mencionó que la empresa verificadora especializada realizó el 5 de octubre la inspección de los equipos y su embarcación con destino a Ecuador. Además, SELEC EP inició los pagos de los valores conforme establece el contrato. Al momento llega a 58.45 millones de dólares, que corresponden al inicio de la movilización del equipamiento. Sofía Vintimilla, Noticias 7. Y además les contamos que iniciaron las pruebas mecánicas en la central La Yuriquín, que forma parte del complejo hidroeléctrico Toachi Pilatón. Esta central aportará con 204 megavatios al Sistema Nacional Interconectado a partir de febrero del 2025. El inicio de las pruebas mecánicas de la central Ayuriquín, que forma parte del complejo hidroeléctrico Toachi Pilatón, se dio con personal técnico de SELEC EP Hidrotoapi, en coordinación con los colaboradores de la contratista Tiashmash, quienes revisaron cada uno de los sistemas, instrumentos y componentes de la central Ayuriquín, verificando que funcionen de manera óptima. Tras la evaluación se determinó que no existen novedades, permitiendo así continuar con los próximos procesos que corresponden a la ejecución del primer giro mecánico de las unidades de generación. La revisión y verificación del balanceo de una de las 3 unidades de generación en la central Ayuriquín, que es parte del complejo hidroeléctrico Toachi Pilatón, marca el inicio de las pruebas mecánicas previas a la puesta en operación de esta infraestructura, que iniciará la entrega progresiva de energía hasta llegar a los 204 megavatios en el mes de febrero de 2025, mientras el llenado del embalse del río Toachi se desarrollará de manera normal en los plazos establecidos. Al momento se registra una cota de cerca de 940 metros sobre el nivel del mar. La meta es alcanzar los 965 metros sobre el nivel del mar, que corresponden a la cifra mínima de operaciones del embalse de esta nueva central hidroeléctrica. El gobierno del presidente Daniel Noboa, luego de 14 años de abandono del proyecto, entregará a esta central para contribuir con la dotación de electricidad al Sistema Nacional Interconectado, robusteciendo así la capacidad de generación con el objetivo de mejorar los mecanismos de alimentación de energía en el país. El complejo hidroeléctrico Toachi Pilatón está ubicado entre las provincias de Santo Domingo de los Áchilas, Pichincha y Cotopaxi. Está compuesto por 3 centrales: Sarupuyo, Mini Toachi y la más grande Ayuriquín. Sofía Vintimilla, Noticias 7. Y atención a la información, porque el Ministerio de Energía y Minas, a través de un comunicado oficial, informó que tras el monitoreo constante de las condiciones hidroeléctricas o hidrológicas, en este caso en las zonas donde operan las centrales hidroeléctricas, se han registrado un incremento en los caudales que abastecen a estas infraestructuras. En este contexto, los cronogramas de suspensión del servicio eléctrico para el periodo comprendido entre el lunes 25 y el jueves 28 de noviembre se ajustarán, reduciendo los horarios de racionamiento a nivel nacional.
La nueva programación establece racionamientos de 6 y 7 horas. Estos cronogramas estarán disponibles en las páginas oficiales del Ministerio de Energía y Minas y de las empresas distribuidoras. Y la Secretaría de Comunicación, a través de la Presidencia y un comunicado oficial, informó que el próximo 6 de diciembre, en conmemoración de los 490 años de la fundación de San Francisco de Quito, no se realizarán los cortes de luz programados en la capital. Con esta decisión, el gobierno del presidente Noboa busca promover el turismo local y dinamizar la economía, permitiendo el desarrollo pleno de las festividades. Como parte de estas celebraciones, el gobierno nacional llevará a cabo la tradicional serenata a la capital en homenaje a la cultura e identidad de Quito. Regresamos con más información. En las comisiones legislativas del régimen y de desarrollo económico se aprobaron los informes para el primer debate de los proyectos de ley económico urgente sobre el alivio financiero y de la iniciativa de mejora recaudatoria a través del combate al lavado de activos. Los detalles se los contamos a continuación. El primer debate de estas dos iniciativas económico urgentes dependerá de la decisión de la Presidencia de la Asamblea. El informe de la Comisión de Desarrollo Económico, que tramita el proyecto de ley de alivio financiero como consecuencia de la coyuntura energética, plantea mayor rapidez en el otorgamiento de prestaciones del seguro de desempleo para las personas naturales que registren un aviso de salida laboral en los meses de noviembre y diciembre del 2024 y de enero y febrero del año 2025. Entre otros beneficios, propone que los empleadores que no disminuyan plazas de trabajo entre octubre y diciembre del ejercicio fiscal 2024 gozarán de un crédito tributario para el ejercicio fiscal del mismo año, equivalente al 25% del valor del aporte patronal a la seguridad social. El alivio financiero sirve y debería servir para todos los sectores, no simplemente para unos sectores o pensando en provincias determinadas. Mientras tanto, la Mesa Legislativa de Régimen Económico, que analiza la propuesta de mejora recaudatoria a través del combate al delito de lavado de activos, incorporó en el informe que los vehículos usados deben pagar un impuesto en el plazo máximo de 30 días posteriores a la legalización notarial de la compraventa. Este tributo se calculará sobre la base imponible de los vehículos motorizados destinados al transporte terrestre, con excepción de los vehículos tipo automóvil, camionetas y SUV. Para estos últimos se aplicará una tabla progresiva, considerando el precio del contrato de compraventa o precio de venta al público registrado en el Servicio de Rentas Internas. El impuesto aplicará a vehículos con un costo mayor a los $35,000 con una tarifa del 0.75%, hasta los de $50,000 en adelante con el 4.25% de tarifa. Según los comisionados, con esta tabla el 90% del parque automotor no se ve afectado con la tarifa progresiva. Lo que se establece en esta tabla es lo justo, que los que tienen más, que paguen más. Cuando el propietario del vehículo sea una persona de la tercera edad o persona con discapacidad, la tarifa corresponderá al 50% del valor indicado en la tabla. Javier Ceballos, Noticias 7. Y atención, porque la Comisión de Fiscalización resolvió archivar la solicitud de juicio político en contra del juez del Tribunal Contencioso Electoral, Ángel Torres. Esto por retiro de firmas de apoyo para esta interpelación y porque el Código de la Democracia no permite el enjuiciamiento de los funcionarios electorales en periodo electoral. En la misma sesión, la Mesa Legislativa calificó el inicio de un juicio político en contra del consejero del Consejo de Participación Ciudadana, Juan Esteban Guarderas, por incumplimiento de funciones. El correísmo lo acusa de supuesta violación del deber de reserva y protección, abuso de poder y uso indebido de recursos públicos, presunto tráfico de influencias y violación de la independencia judicial y presunta falsificación de firmas. Y este 25 de noviembre el Consejo Nacional Electoral inició la impresión de papeletas para las dignidades de asambleístas y parlamentarios andinos, tras quedar en firme las candidaturas, en este caso para las elecciones generales del 2025. En total se imprimirán más de 54.945.000 papeletas para la primera vuelta electoral correspondientes a las dignidades de binomio presidencial, asambleístas nacionales, provinciales y del exterior, así como parlamentarios andinos que también están incluidos en la misma. Las papeletas tienen varios niveles de seguridad, entre ellos
efecto anticopia, microteto con diferentes tramados, anti-escáner, códigos de barras y estructuras de alta complejidad que según el Consejo Nacional Electoral hacen imposible su duplicación o su falsificación. Operativo antidelincuencial. Y en rueda de prensa, el bloque de seguridad informó que las muertes violentas en este 2024 disminuyeron en el 17.3% a nivel nacional. Además, del 1 de enero al 24 de noviembre del año en curso, se decomisaron más de 269 toneladas de droga. Veamos. Con intervenciones contundentes en zonas conflictivas para frenar el crimen organizado, el bloque de seguridad ha logrado bajar las muertes violentas. De enero a la fecha hay una disminución del 17.3% a nivel nacional. De 7.318 homicidios intencionales en el mismo periodo, en 2023, a 6.052 en 2024. En su intervención, el ministro de Defensa señaló que los aproximadamente 5.000 reservistas se encuentran en etapa de reentrenamiento, tras lo cual saldrán a reforzar los centros carcelarios y las calles. Nos va a permitir reforzar en los territorios de mayor conflictividad y nos va a ayudar también a dar más apoyo a otras entidades del Estado. Además, informó que Estados Unidos donó una lancha que permitirá patrullar en sitios de difícil acceso en zona fronteriza. Nos va a permitir incrementar y fortalecer nuestra seguridad fronteriza. Mientras tanto, el jefe del Comando Conjunto informó que 4 helicópteros continúan colaborando con los incendios de Loja y Azuay. Las Fuerzas Armadas han ejecutado más de 299.000 operaciones militares que dejaron el decomiso de 3.500 armas de fuego, 230.000 municiones, 81.582 explosivos, entre los datos más relevantes. Con una afectación que nosotros pensamos es de alrededor de 4.130 millones de dólares en contra de los grupos armados organizados. La policía informó que de enero a la fecha detuvieron a 66.762 personas, decomisaron 9.543 armas de fuego, así como 398.383 municiones y 29.991 artefactos explosivos. Iván Casamen, Noticias 7. Buenas noticias. Y atención a estas buenas noticias porque este 30 de noviembre en 9 ciudades del país se realizarán de forma simultánea caminatas contra la desnutrición crónica infantil. Será un kilómetro que recorrerán autoridades y ciudadanos en los que también existirán brigadas con servicios para madres y niños menores a los 2 años. Ecuador, durante el gobierno del presidente Daniel Noboa, redujo la prevalencia de la desnutrición crónica infantil del 20.1% al 19.3%, lo que representa cerca de 5.000 niños y niñas que ya no tienen desnutrición. De acuerdo a las autoridades, este logro cumplió la meta planteada. Sin embargo, aún queda mucho trabajo por hacer. La prevención es una de las estrategias planteadas para los siguientes meses. Por ello, a propósito del Día Nacional de la Lucha contra la Desnutrición Crónica Infantil, que será este sábado 30 de noviembre, se realizarán caminatas simultáneas en 9 ciudades del país: Ibarra, Cayambe, Riobamba, Portoviejo, Milagro, Azogues, Machala, Guayaquil y Quito. La iniciativa es liderada por la Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Crónica Infantil junto al Ministerio de Salud Pública, además de otras instituciones del Estado, con el objetivo de concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de un adecuado desarrollo físico, cognitivo, emocional y lingüístico. Juntos, paso a paso, porque a la desnutrición le ganamos todos. Será 1 kilómetro de caminata por cada ciudad, seguida por una brigada de servicios gratuitos, donde los asistentes podrán acceder a controles prenatales y de niño sano, vacunación, consejería sobre lactancia materna, alimentación complementaria, estimulación temprana, entre otros servicios. La participación no tiene un costo, tampoco tiene un límite de edad. Municipios, sector público y privado, además de organizaciones de la sociedad civil y las familias, podrán participar y así juntos combatir esta problemática para lograr una sociedad justa, solidaria y de oportunidades. Sofía Vintimilla, Noticias 7.